Vamos a empezar, si les parece, perdón por el pequeño retraso. Buenas tardes, gracias a todas y todos por venir. Especialmente en un día como hoy, en el que están pasando tantas cosas en Santa Cruz, entre otras el hecho de que miles de tinerfeñas y tinerfeños estén defendiendo, creo yo que con toda la razón, los valores ambientales de la isla. Bienvenidas, bienvenidos a las cuartas jornadas del ciclo No Todo, Crítica y Negatividad. Y hoy para mí es un auténtico privilegio presentar a nuestros dos conferenciantes. Por un lado tenemos a Víctor Ramírez, que ya ha estado departiendo con ustedes, docente, periodista, editor, compositor también de música mexicana y en su faceta más conocida, escritor. Y por otro lado tenemos a Naira Ramírez, que es filóloga, magíster en literatura comparada y teoría literaria y una lectora crítica excepcional de la obra de Víctor Ramírez. La presencia de ambos en este tipo de espacios creo que también es motivo para dar las gracias. Para empezar, a quienes hacen posible este ciclo. Por supuesto, a las trabajadoras y trabajadores del TEA, a Rosy Hernández, a Gilberto González, a Estefanía Bruna, a Jerónimo Cabrera y a Maite Méndez, por todo el trabajo que no se ve y que es el que hace finalmente posible que podamos estar ratitos como el de hoy aquí todas y todos juntos. Como les decía, para mí es un verdadero honor, un placer presentar a Víctor Ramírez en el TEA. Yo descubrí a Víctor siendo un adolescente y su universo literario me atrapó para siempre. Víctor Ramírez es, como ustedes sabrán, un narrador insólito porque su escritura, su pulso de escritura, oscila sin ningún tipo de estridencias entre lo oculto y lo popular. Además, despliega un mecanismo de una potencia incontestable al recurrir a la ficción para contar la verdad. Fíjense, a mí me resultaba además revelador reconocer en escenas propias de mi infancia a muchos de los personajes que rondan sus novelas. Por ejemplo, Andreita Casiana y su maternidad desbordada. La sacra crueldad del cura párroco don Rubián Elizondo Bendito. La ternura indeleble de Luis Marico Guau. La inmerecida tragedia de Magnolia Brante, La Machanguita. La obsesión criminal del capitán Chirino Flores por Fatimito del Carmen o la dignidad insobornable de Cesarito Dávila el Cabrero. Víctor Ramírez se ha basado, de alguna manera, en el vigor narrativo de la oralidad que hay en nuestras zonas populares, dejando un valioso registro literario de la contingencia histórica de las clases trabajadoras del archipiélago canario. Y eso es una auténtica excepcionalidad en nuestra literatura. De su obra, el profesor Eugenio Padorno dice textualmente: su escritura se desplaza en el territorio de la imagen como ilustración, pues un suceso cotidiano de, en apariencia, escaso interés, es desmontado y vuelto a mostrar como un signo en cuyo profundo y violento significado ideológico, por puro desgaste de percepción, apenas se había reparado. Víctor confronta de esta manera el tono menoso del costumbrismo colonial que, entre otras cosas, ha fundado la imagen turística del archipiélago. Y a través de su relato descarnado hace visible, sin ningún tipo de reparos, la tragedia cotidiana de la mayoría social canaria. Esa mayoría social tiene una realidad que está plagada de muchas de las situaciones que él cuenta en sus novelas y cuentos, como por ejemplo la explotación, el sexismo, la corrupción política, la privación material, la violencia física y simbólica, la frustración, pero también, y esto es importante anotarlo, sentimientos tan fuertes como la solidaridad, la ternura, la humildad y la rebeldía. Por eso su literatura es concebida como un espacio de resistencia. Para dialogar con Víctor tenemos, ya le digo, a una de sus lectoras más lúcidas, ya lo podrán comprobar cuando la escuchen, que es Naira Ramírez, que es candidata doctoral y Teaching Fellow en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos, y que además está interesada en cuestiones como los estudios postcoloniales y transatlánticos, los estudios canarios, la literatura latinoamericana y la intersección entre la ficción y la historia. Y es autora, entre otras publicaciones, de una obra colectiva de recepción crítica de la obra precisamente de Víctor, que se llama Valoraciones femeninas de la literatura de Víctor Ramírez. Por su parte, Víctor Ramírez es
divulgador, como ustedes saben, de la obra de autores canarios como Antonio Bermejo, Natalia Sosa, Nicolás Estebanes, entre otros. Ha sido colaborador, ha sido en medios de prensa como La Provincia. Ha sido realizador también de programas de radio dedicados a la música popular mexicana, como Que te vaya bonito, El rincón de la cantina. Y además es editor de la mayoría de sus novelas y cuentos, entre los que destacan, les voy a nombrar muchísimos porque a mí me encantan y se me nota: Cuentos cobardes, Nos dejaron el muerto, Dios nos libre, Siete sitios queda lejos, Largo oscuro origen, La machanguita o Criatura divina. Con el deseo de demostrar que sobre nuestra literatura es imprescindible reivindicar la existencia de espacios de negatividad como los que Víctor ha habilitado en su obra, les dejo, ya sin más dilación, con el diálogo Narrar la rebeldía, la literatura como espacio de resistencia insobornable. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Se oye bien? Buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, a Roberto Gil, que ha hecho posible que estemos hoy todos aquí, y nuestro agradecimiento también para el TEA. Y bueno, pues ya Roberto ha introducido un poco a la gran persona que tenemos aquí, al gran maestro. Yo te quiero agradecer públicamente otra vez, él fue mi maestro. Conocí la literatura canaria gracias a él, porque si no, jamás hubiera tenido acceso a ella. Sabemos los problemas que hay con los contenidos canarios en la escuela, ¿verdad? Entonces no tengo que extenderme mucho aquí ahora para decir esto. Y como bien ha dicho Roberto, pues Víctor es un personaje totalmente polifacético, poliédrico, podríamos decir, porque tiene como muchos prismas. Y a mí me gustaría empezar este diálogo, Víctor, porque mira, como bien han dicho, tú has sido editor, eres compositor, narrador, maestro, locutor de radio, fuiste también profesor de instituto, padre, esposo, abuelo. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué faceta tiene más preponderancia en Víctor Ramírez? ¿Con qué rol de todos estos que acabamos de mencionar te has sentido tú más identificado o te ha producido más satisfacciones? Bueno, yo sé algunas de las satisfacciones, él por ahí ya las ha dejado caer, como el enamorarse de su esposa. Él dice, me enamoré como un chucho, y dice, eso ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero obviando eso, pues, ¿cuál ha sido ese, de todos los roles, cuál destacarías, o haz un breve recorrido por todos ellos para que la gente pueda saber más de ti? Gracias por estar aquí. Yo he sido, por así decir, bastante impulsivo, más que reflexivo. ¿En qué sentido voy a preparar para hacer esto o lo otro? No. Desde niño. Y todo esto ha sido producto de impulsos y un porcentaje grande totalmente inesperado. Aquí nos dejaron el muerto en la primera edición, año 84, surgió para entretenerme por la mañana. Tenía 2 trabajos, dejé uno por la ley de incompatibilidad y elegí el de la tarde, que era en la Universidad Laboral de Las Palmas, ahora Felo Monzón, dando clase a adultos principalmente, y después ya pasé a alumnos, no, llamémosle, de bachillerato, etcétera. ¿Que fue donde me diste clase a mí? Sí. Y claro, tenía la mañana totalmente, por así decir, desocupada. Si llego a dejar el trabajo de la tarde, pues mi obra no existe, porque hubiese dado clases particulares, alumnos de los jesuitas principalmente, Sagrado Corazón, etcétera. No hubiese escrito nada. Así que para entretenerme, digo, voy a escribir unos cuentos. Yo ya había escrito y publicado
como además lo primero, el arranque, unos cuantos cuentillos, ¿no? Y empecé un cuento, nos dejaron el muerto, un cuento, un cuento muy de... pero que va, empiezan a surgir personajes, situaciones y tal, y salió, nos dejaron el muerto. Que, por cierto, tuve la suerte de caerle bien al dueño de la imprenta y dice, no, Víctor, tú me pagarás cuando lo vendas y tal. ¿Vale? Y así salió, nos dejaron el muerto. Y los demás han surgido gracias al Diario de Las Palmas, no a la provincia, al diario. La provincia no se me hubiese permitido publicar, por lo que yo escribía. Y me ofrecieron la oportunidad de cartel de las letras y las artes. Y nada, y entonces de un folio pasó a 4 la página. Y gracias a eso pude rescatar, resucitar a decenas y decenas de pintores nuestros, reproduciendo obras a color, también trozos literarios, o sea, y todo se debió a un asturiano. A mí me han ayudado más no canarios que canarios. Maximiano Trapero, por ejemplo, gracias a él salió Cada cual arrastra su sombra en la biblioteca básica, y un italiano la leyó para una tesis sobre, no sé si es literatura periférica española, y la tradujeron al italiano y todo, y nos dejaron el muerto también, la tradujeron al italiano. Me refiero yo, Maximiano Trapero, Cada cual arrastra su sombra. Guillermo García Alcalde, miles de páginas, sin contar, repito, a autores nuestros que ni existían casi, porque aquí la lucha ha sido, los que me refiero a la lucha dignificante en el sentido, vamos a procurar, ha sido contra la ignorantación, el amedrentamiento y la alienación. Eso ha sido siempre la historia de Canarias. Casualmente, en el discurso de ingreso en la academia, que lo titularon aquí Palabras libertarias para una conciencia canaria universalista, recordé esto. Son las palabras que le dice León y Castillo a Pérez Galdós, ¿no? En una carta. Sí, le dijo el amigo, por decirlo de una manera, al amigo Pérez Galdós, León y Castillo. Dice, paso de buey, tripas de lobo y hágase el bobo. Repito, paso de buey, o sea, caminando despacio y mirando al suelo, no levantes la vista. Tripas de lobo, aguanta lo que te eche y hágase el bobo. No, estamos, ojalá esté equivocado, por desgracia no. Fue el consejo que diera Fernando León y Castillo, otro canario codicioso que tal se las trajo contra nuestra pobre patria canaria, y al que tanto se saumeria pública y rastreramente, aún hoy. Palabras a Benito Pérez Galdós, su condiscípulo de la infancia. Se lo dio el consejo cuando ejercía aquel, León y Castillo, de embajador español en París, a través de una breve misiva carta fechada el 17 de enero de 1901. 60 años contaba los dos, llevaban casi poquitos años. Repito, siempre paso de buey, tripas de lobo y hágase el bobo. Todos, grandes escritores, grandes escultores, grandes pintores, que no tienen que envidiarle a nivel de obra
a ningún intelectual artista de fuera. Yo como Paco Juan Deni, no conozco ningún pintor en el mundo pintando en San Mateo, calor inmenso en el verano y un frío, yo creo que alpino, en el invierno. Y una de mis suertes ha sido sacar no sé cuántos libros, 20, 30, 40, con portadas de Paco Juan Deni. Sí, mira, por ejemplo, por aquí tengo una de tus últimas obras. Sin embargo, sí. Literatura como rebeldía insobornable. No, pero sí, eso es de Paco Juan, sí. Uh-huh. Mira qué pintura. Se puede dividir este cuadro, no exagero, en 20 cuadros. Se amplía, corta, 1, 2, 3, 4. Una capacidad pictórica yo no conozco en el mundo. Lo habrá en San Mateo. Es una de mis suertes. Haber difundido, incluso parece no. Gracias a esos libros, creo que llegó a vender muchos cuadros, sobre todo en Alemania. Gracias a Ricardo Bada y a Carl Miller. O sea, y después también en el año 71, gracias a Rafael Franquelo Morilla, ahora está viviendo arriba en la cumbre, Grande. por encima de Cueva Grande, sí. Sacamos Literatura Canaria, 1971 creo, ¿no? Donde se empezó a conocer autores canarios gracias a ese libro. Y en aquel tiempo sacar un libro mandaba castaña, hoy no, hoy saca 20 ejemplares, ¿cuánto es? Déjame 100 euros. No, en aquel tiempo tenía que sacar 3.000 ejemplares para que el libro costase, se pudiese vender, costaba casi igual 1.000 ejemplares que 3.000 ejemplares. Aquí tienes experiencia aquí. Uh-huh. Y saqué, este lo saqué yo solo, aunque también puse a Franquel. Narrativa Canaria, siglo XX, en 3 volúmenes. O sea que he tenido también esa especie de impulso de decir, no, existimos. Lo he dicho públicamente y no me canso. Canarias soberana, con la capacidad de relacionarse, etcétera, de autoadministrarse, de autorregularse, tendríamos deportistas de los mejores del mundo, en todos los terrenos. Pintores, escritores, escultores, científicos, etcétera. Y siempre pendiente. ¿Ahora qué hacemos? ¿A quién aplaudimos ahora? ¿A quién atacamos? Y el miedo, cállate. Mi madre, no se me olvide, una vez el cura Báez, cuando ejercía de cura, fue a mi casa para hacer una entrevista y estaba mi madre sentadita allí, con 80 años, 81, viendo la tele, y el cura se acerca y le besa la mano y tal, y me alaba. ¿Tiene usted un hijo, doña Ana? Y tal. Mi madre hizo así, y cuando él se separó, yo me acerqué a ella, dice, Tito, ten cuidado. No. Ten cuidado, no se alegró. Cogió miedo. Oye, yo me enteré de que hay gente que no pudo hablar bien de mí por miedo a represalias. Al momento que le gusta mi obra de Oroseo, oye. El miedo. Ignorantado. Se va al colegio a castrarse. Y habla un profesor y una alumna. Profesores de muchas asignaturas, clases particulares, etcétera. Porque nadie da lo que no tiene. Y cuando hay miedo, menos todavía. Pero tú sí has dado mucho, Víctor, y precisamente a mí, en ese dar, me gustaría que hiciéramos un poquito de hincapié en tu faceta como editor. Precisamente en el prólogo a este librito que tengo aquí, Literatura como rebeldía insobornable, Lorenzo Doreste Suárez, que hace el prólogo al libro, relata una anécdota en relación con esto, con tu faceta como editor, ya que un día él estaba hablando con Alfonso O'Shanahan y se lamentaba sobre las cantidades exorbitantes que los editores le exigían para poder publicar. Y entonces O'Shanahan le recomendó, oye, ¿por qué no te hablas con Víctor? Y él quedó muy agradecido y lo dice aquí en esta obra. Entonces a mí me gustaría que habláramos un poquito de esto de la autoedición para que la gente
lo conociera un poco mejor, porque precisamente yo creo que esa misma jiribilla que tú tienes, yo lo que veo aquí es un guineo editorial, la verdad, que es algo extraordinario, porque, por ejemplo, tenemos aquí su primera obra, Nos dejaron el muerto. Esta es la primera edición. Novela, la novela. La novela, sí. Antes está Cuentos cobardes, ¿no? Cuentos cobardes. Pero es una novela que está reeditada 8 veces en diferentes editoriales. ¿Y la película? Y la película, La caja, que es lo que tú llamas... Mi nieta. Tu nieta, sí, porque la novela sería La hija. Después tenemos, por ejemplo, porque tú también fuiste recopilando lo que son tus reflexiones periodísticas, tenemos, por ejemplo, por acá, todas tus autoediciones de reflexiones periodísticas que fuiste agrupando durante todos los años que trabajaste en periódicos. Respondo, La escudilla, fíjense los títulos, Respondo, porque él sentía la necesidad de responder ante lo que estaba sucediendo en el mundo, en aquel entonces y ahora. La escudilla, Agüita pasada, La rendija, A ras del suelo, Escrito en 7 sitios, Palabras de Amasí, En el Edén carcelario, El callejón sin salida, En la burbuja, Las peras del nogal, El paraíso podrido, El fósforo encendido, y así fue completando una serie de reflexiones periodísticas que después también extraía artículos y de repente pues los ponía en libritos bajo el nombre de otra serie que se llamaba El fósforo encendido, y hacía colecciones así de bolsillo. Pero luego también ha regresado a editar, pues por ejemplo, en estas ediciones de Gallo Quíquere, pues toda la obra crítica que se ha ido generando en torno a él, o ha ido agrupando artículos en torno a una temática, por ejemplo, que sería Cuba desde mí, México desde mí. Tiene también dedicados, por ejemplo, a los entrañables compatriotas millares. Entonces, como toda una gran red de publicaciones que yo pienso que la gente no es realmente consciente de los miles y miles de páginas que tú nos has regalado con tu obra, no solo con la narrativa, sino también con las reflexiones periodísticas, con las canciones. También tiene 2 discos en el mercado. Entonces, a mí me gustaría un poco que nos hablara de qué es este guineo editorial que tú te traes, Víctor. ¿Por qué la autoedición en Canarias? ¿Cómo ves tú el mercado editorial y por qué decidiste tú publicar desde los márgenes y prodigar tu obra por aquellos lugares que hubiera oportunidad? Franquelo una vez me definió como guanche alzado. Yo, las pocas veces que me he preguntado a qué se debe todo esto, de yo, porque seguramente yo le he tenido mucho miedo, a la frustración. Entonces he preferido ser osado y procurar hacer lo que se me ocurre. Prefiero que no entre el balón, pero yo tiro a puerta. Gracias a eso metí goles, otros no entraron. Y eso ha sido algo natural en mí. Yo me salió revolucionar en el sentido positivo la didáctica. Ella fue alumna mía que yo ni me acordaba, me lo dijo un día que le firmé un libro. Incluso dijo que le había salvado la vida porque iba a dejar de estudiar por culpa del profesorado, y aquí habrá profesor, y dio conmigo y siguió. Y así otras personas, desde la soledad y corriendo riesgos. Una de mis suertes para poder hacer esto es que di con directores que no eran canarios. En el laboral, Antonio Mayor, no sé si era de Soria o Salamanca, y lo que es el destino, llevé a mi amigo Ángel Sánchez Rivero, magnífico escritor en todos los sentidos, pero muy canario, es decir, muy cobarde. Lo llevé
para que consiguiera un trabajo fijo, porque él me había dicho que estudió con el director de la Universidad Laboral, Felo Monzón ahora, que estaba dando clase en 2 o 3 sitios y él no conducía, cogía la guagua. Digo, vamos, hablamos con él. No sé, lo convencí. Fuimos, él se sentó atrás, ahí, una especie de... Y yo aquí y el director aquí. Y les puse el caso no, que venga a trabajar aquí. Y cuando empieza, mañana si quiere. Y no se lo quiso creer. Ángel Sánchez, que seguramente haya sido en el año 80 el autor que más profundizó en mi obra. Lo que son las cosas. Está de prólogo en la Biblioteca Básica Canaria de mi libro. Y esos somos los canarios. Unas cualidades tremendas. No sé, es que a lo mejor. Y no estoy reprochando, estoy señalando. Entonces, yo he tenido la suerte de procurar no frustrarme. Se me ocurre esto, voy a hacerlo. Si no, no existe nada de esto. Lo del Diario de Las Palmas. Víctor quiere escribir artículos, porque yo empecé con esa página literaria y de arte. Sí. Primer artículo, por aquí no está. Libro Responde. El Respondo, por aquí no lo tengo. Sí, primer artículo. La escudilla. Con nosotros han hecho una cosa que inventé, lo del cuento aquel. Nos cortan las piernas, nos obligan a comprar la muleta, nos obligan a pagar la muleta hasta la muerte y nos obligan a dar las gracias por la muleta. Primer artículo, año 91. Se llamaba Cine Canario, donde yo exponía que si Canarias fuera soberana, estaría todos los días rodándose muchas películas, todos los días, por el clima y por la geografía. Los Alpes, La Palma, Tenerife, los desiertos, Fuerteventura, siglo XVI, Vegeta, la laguna, etc. Todos los días, y el clima, y la luz. Primer artículo, Cine Canario, y ya expuse eso, lo de las piernas cortadas. Y me permitió que siguiese publicando. Todos los libros que ella citó ahora fueron para el Diario de Las Palmas. Sí, y me gustaría que hiciéramos hincapié también ahí, porque... Repito, no, el azar de ponerme a personas no canarias, porque a Federico González Ramírez le costó el puesto en la tribuna por mis artículos, El Paraíso Podrido. Eso me dijo él después, que estaba dando clase, parece, sí, creo que no sé si era la universidad o el magisterio, no me acuerdo. Lo echaron a la calle porque se negó. Me pagaba. Mira, Víctor, que me dijo el dueño, no sé si es de López Sanz, no sé, que no te pague más y tal, que se lo dé al Borbón, lo que me paga a mí, que le hace falta. ¿Tú quieres que siga? Sí, mira, si corres peligro o no. No, don Víctor, un artículo a la semana, aunque sea, los lunes, El Paraíso Podrido, hasta que lo echaron. Y hablando, porque lo tengo antes que se me olvide, año 80, 81, diciembre 81, donde yo decía aquí, me imagino que a pocos dejarían indiferentes los sucesos y versiones y actitudes acaecidos antes del golpe militar, durante el golpe militar y tras el golpe militar. Digo bien, golpe militar y no intentona de golpe o golpe frustrado. Cuando el Bobón, como yo siempre llamé a Nenecá porque un vecino, Juan Carlos, en San Roque, le decían Nenecá. Entonces yo al Bobón siempre le dije Nenecá. Año 81, diciembre. El golpe de Estado triunfó. No fue intentona. ¿Lo escribí? No se me publicó.
pero lo metí como una especie de nota. El papel higiénico se había acabado. Después de defecar, se limpió el personaje con 2 hojas de blog arrancadas y manuscritas, en cuidada letra menuda y apretadísima, que decía así: 18 de marzo. Entonces, ese artículo que yo quería publicar. Y eso es en cierto sentido lo que te ha posibilitado Diciembre la autoedición. Sí. El hecho de que tú puedas incluir todos esos artículos que fueron vetados. Entonces, por eso las reflexiones periodísticas son tan apasionantes. Además de que también introduce una serie de técnicas literarias mediante el procedimiento narrativo del diálogo que posibilita escuchar a los sujetos subalternos. Entonces él va introduciendo personajes ficticios en las reflexiones periodísticas para exponer pues el tema que esté tratando en ese momento. Y entonces empiezan a aparecer como una caterva de personajes. Por ejemplo, tenemos a Miranda, el joven Pancho, el viejo Armiche, Amaranto Froilán de Todos los Santos, el Cobra, y se trata como un conjunto de tertulianos o parroquianos, según se quiera, que solían reunirse, porque es todo como una invención ficticia, en el cafetín Moruna, pero que tú luego vas a transformar en una especie de trasunto literario llamado La Luz de Tacnara. Incluso hay un conjunto de reflexiones periodísticas que se llama En la Luz de Tacnara, y es un espacio ficcional literario donde están todos estos personajes reflexionando sobre los momentos de actualidad en los que Víctor estaba en los periódicos. Y, por ejemplo, a mí me gustaría leer un fragmentito para que la gente pudiera ver el tono de esto, porque él siempre, y eso es lo cercano que tiene tanto la narrativa como las reflexiones periodísticas de Víctor, que uno se siente identificado porque él se dirige a uno como pariente. Entonces es como un diálogo íntimo que establece con el otro. Y esto de La Luz de Tacnara decía: no sé si te dije ya que ya no hacemos tertulia en el cafetín Moruna. Ahora lo hacemos en un solar convertido en fragante y frondoso huertito que una sobrina del apodado Amaranto Froilán de Todos los Santos ha adecuado como restaurante. Incluso se tocan guitarras y timples y bandurria y arpa según se tercia. La muchachita se llama Tacnara y es un dechado de bravura dulce. Le gusta escucharnos y siento como una especie de resplandor cuando se sienta en silla vecina. Por eso le insinué que podría llamar el establecimiento La Luz de Tacnara. Ella misma, pues también estudió arte, haría el letrero anunciador. Entonces es como sumergirse en una ficción, y yo creo que hay incluso como un resabio de las crónicas de Alonso Quesada, porque él también utilizaba este tipo de técnicas literarias en sus crónicas. ¿Qué nos podrías decir sobre esto, Víctor? ¿Cómo se te ocurrió todos estos personajes para ponerlos a discutir ahí como si fuera una tertulia? Ya lo he dicho, ¿no? Yo escribía impulsos. Lo que acabo de escuchar es como si lo escuchara por vez primera, ni me acordaba. Esa especie de eso. Ahora quiero hacer, o sea, me sentaba y nos dejaron el muerto y lo dicho, me senté en la máquina de escribir aquella grandísima, que tenía 2 o 3 teclas que no funcionaban, para entretenerme por la mañana. Voy a escribir un cuento. Nos dejaron, pues yo tenía cuentos ya del año 77 y 71, el arranque. Yo no sé si habrá un cuento en el mundo como el arranque. Y yo ni me acuerdo cuando yo una vez lo releí, no sé para qué, digo, coño, ¿ya te lo escribía? Está con cada cual de sus obras, ¿sí? La primera edición y el arranque. ¿Verdad? A mí que lo escribí para completar, yo qué sé. He tenido esa suerte. Porque yo he elegido la soledad para ser solidario. Si yo llego a meterme en cualquier organización, grupo, mi obra no existe. Porque respondía solamente ante mí. Y yo era condescendiente conmigo. Yo no recuerdo de haber roto algo mío. Cuando había una ocurrencia que no entraba en ese relato, no lo veo, pues hago otro, y así fueron surgiendo. Y después, repito,
la necesidad de cumplir con el Diario de Las Palmas. Si no, no existe mi obra, ni la periodística ni la literaria. Lo hubiese escrito. Esa obligación. Yo llegué a escribir en un vuelo. Llevé el ordenador portátil y llegué a escribir para entretenerme, ¿no? Armó artículos, todo. Ha sido eso, no sé, pero, ¿de dónde ha salido, no? ¿Cuál dirías tú que ha sido el alimento de tu imaginación desbordada? Porque, por ejemplo, la catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de Literatura, Alicia Llarena, afirmó que tu escritura tiene una cierta deuda que antes que literaria es emocional. Entonces esto me llevó a pensar en algunas de estas reflexiones periodísticas que venimos mencionando, una en particular donde tú ofreces detalles sobre tu infancia en una tiendita de aceite y vinagre que tu familia tenía en el barrio de San Roque, donde siempre has vivido. Y hay una mención especial a un día en el que andabas recostado sobre un saco de lentejas o de judías y andabas un poquillo adormilado cuando comenzaste a escuchar el sonido de una guitarra allá a lo lejos que procedía de unas casas más arriba, y se trataba de un familiar de Sinforosita la cubana, yo no sé si tú recuerdes, sí. Y el tocador, que había llegado desde Cuba, se encontraba en la calle entonando unos puntos cubanos y a su alrededor pues se habían aglutinado una serie de niños, ¿no?, sentados escuchándolo, y de la manera en la que tú lo relatas en esta reflexión parece como si tú hubieras vivido una suerte de epifanía, de momento epifánico, sí, que fue como el detonante. Así incluso lo llegas a afirmar de tu posterior labor literaria. Y junto a estos puntos cubanos, después se te fueron imponiendo las rancheras, los guapangos, los corridos, los boleros, eligiendo especialmente de este repertorio la música mexicana para manifestarte públicamente. De hecho, tú señalas muchísimos lugares y en muchísimas entrevistas siempre a José Alfredo Jiménez como uno de tus maestros, junto a Agustín Millares Sal, por ejemplo, entre otros de la narrativa canaria. Entonces me gustaría que ahora nos concentráramos en hablar de esto, no solo de los escritores y artistas que te han influido y por qué, sino también sobre cuál ha sido ese fermento de tu escritura, Víctor. ¿Cuál ha sido la naturaleza de tu particular imaginación literaria? Porque, como acabo de mencionar, yo veo como una fuerza muy poderosa la tienda, el bochinche, como centro desde el que se genera la poiesis, salpicada a su vez de notas musicales. Y en esto creo que encajaría esa deuda emocional que dice Alicia Llarena que mueve tu escritura. Ese tú haber estado detrás de una tienda de aceite y vinagre, escuchando y esas voces apoderándose de ti y luego vertiéndolas a través de tus personajes. Es lo normal, uno solamente puede dar de lo que tiene, y lo que tiene uno lo va adquiriendo, vete a saber dónde y cuándo, y se queda ahí. Insisto, lo mío ha sido casi siempre responder al azar inmediato, que pudo haber durado 3 horas, 4 días, y después la casualidad del Diario de Las Palmas, bendito, que nunca podría pagar yo eso, nunca. Después la Radio Guiniguada. Yo me cansé, entre comillas, de cantar a otros, digo, voy a componer. Y me puse a componer. 150 y pico canciones compuse. Y hay unas 20 y pico o 30 y pico que la grabamos José Pérez Santana, al que le debo lo de la música. Pues no doy con él y no hago canciones. Viene otro, ¿no? Y ahí está. Y como siempre, eso sí, no sé si para no frustrarme, no sé si es por orgullo, no sé por qué, procuro que lo que yo construyo no sea de menor calidad que todo lo demás bueno que yo conozco. Lo procuro. Y creo que lo conseguí. Ya en el año 77, antes de ordenar el muerto, un periodista radiofónico de Colonia, que tenía un programa para toda América Latina,
Él era de Huelva, sí, vive todavía. Bueno, dijo que la mejor narrativa que había leído, y no me conocía de nada personalmente, ni yo, en la parte de acá del Atlántico, ni Miguel Delibes, ni Camilo José Cela, era de un canario joven que nadie conoce, y me nombró. Y eso tiene los libros que yo no sé ni cómo llegó a él, que después él se lo dejó a Luis Sepúlveda, lo dejaron muerto, ya era, sí, el chileno que tuvo que exiliarse, si no lo matan en Chile, y se estaba muriendo arriba, en Colonia, porque tenía una enfermedad que no daban con ella, y pasó un rumano o búlgaro, hablo de casualidades, y supo, era una especie de hepatitis rara, o algo de eso, y se curó, y me contó que como estaba enfermo, antes de curarlo, la enfermera pasó, vio luz debajo de la puerta, decía se murió, era de madrugada, abrió y estaba leyendo, nos dejaron el muerto. Y le diría a ella, Herr Luis, o sea, en alemán, ¿qué hace? Dice, no puedo dejarla. Un hombre muriéndose, ¿cómo hacer eso? Hablo de lo que me he enterado. Álvaro Mutis, amigo fraternal de García Márquez, estaba en una playa del sur de Francia y Luis Sepúlveda se veía con él. Y una vez le dejó los dejaron el muerto, o sea, creo que fue esta, la primera edición, me parece. Viejo, toma, léetelo. Dice, nada, yo estoy cansado de leer. Nada, tú empiezas. Fue a bañarse Luis, al cabo de un rato bañándose, una hora o lo que sea, volvió y vio al viejo tumbado y no le dijo nada de tan absorto que estaba. Pero contó Luis Sepúlveda que estuvo en Lanzarote, parece. No sé si también en Tenerife. Lo cierto que nos vimos en La Palma. Quiere decir que eso tienen los libros. Se emancipan de los autores. Se escribió hace tantos años, siglos, y lo vive el lector. Lo vive el lector. Eso es lo bueno de... El dueño de un libro, hablo de un libro, es el lector. Se apropia. Es lo bueno. Yo creo que el autor que más me impactó fue Nikos Kazantzakis, el cretense que tuvo que huir, pues si no lo mata, y se fue a vivir de mala manera, creo que fue en París. Estudiando yo en Madrid, con 18 años más o menos, creo que fue Jesús Aristo, no me acuerdo. Me dejó una novela de él, no me acuerdo qué novela era, si era Libertad, o no me acuerdo. Y me impactó. Y después leí a esta, al otro de siempre, ¿no? Ahí fueron mis orígenes. Y después la casualidad, repito, de que para entretenerme empecé esto, que después fue aumentando, mira aquí ya lo comentó. Sí, de eso me gustaría que nos hablaras, de cuál es porque yo veo toda tu obra como un gran proyecto escritural y es bastante significativo el hecho que estás hablando de que la obra se emancipa. Hay como cierta anarquía en tu escritura, en el sentido de que, por ejemplo, aquí tenemos la primera edición de Nos dejaron el muerto del 84, pero después hay una tercera edición años más tarde, en Ediciones La Palma, en la que has corregido y has aumentado la novela. Entonces, esto es súper curioso, porque ya la tercera edición no es la misma novela que la primera. Y entonces yo recuerdo que Alfonso O'Shanahan en algunas ocasiones te decía que él discrepaba contigo, Víctor, por este asunto, porque él veía que para ti la novela no es un proceso terminado ni cerrado. De hecho, como mencionaba antes Roberto, aquí lo que vemos es un universo literario de personajes
que aparecen y desaparecen progresivamente en las obras. Por ejemplo, aquí tenemos Arena Rubia y otros relatos, y Arena Rubia es un personaje que tú después vas a retomar en Largo Oscuro Origen, o tenemos a Magnolia Abrante la Manchanguita, que ya ha sido prefigurado en otros lugares. Y así pues sucede con muchísimos personajes que los vamos a ir encontrando en todas sus obras. Entonces, ¿cuál es este concepto que tú tienes de la escritura, Víctor? Porque es como una gran madeja lo que tú nos has regalado. Ya lo he dicho, yo he sido impulsivo, lo que no significa que sea, por así decir, desarticulado, caótico. Hay a veces que lo caótico te impone, por así decir, una manera de reflexionar distinta. Exacto. O sea, porque tenemos esa especie, lo que yo les decía a mis alumnos, ¿no? Aprender es difícil, primero porque hay que atender. Es decir, lo que se muestra tiene que tener una especie de seducción. Lo que hacía yo con mis alumnos era seducirlos primero, proporcionándole confianza en sí mismo y confianza en el profesor. Nunca dejen pasar una duda, levanten la mano y entonces pregunten. ¿Algún compañero puede responder a lo que preguntó, yo qué sé, Antoñito o Antoñita? Sí, don Víctor, díselo. Sí, sale a la pizarra si quiere. O sea, lo hacía partícipe. Entonces se acostumbraron a atender y luego entender, es decir, emplear unos medios de contacto, porque a fin de cuentas la enseñanza es comunicación, estamos comunicándonos, emplear un lenguaje adecuado, etcétera, y después viene la memorización, el aprendizaje. Por eso casi nadie aprende. ¿Por qué? Porque no seduce al alumno, a la alumna, o al lector, o al auditor, o sea, entonces se queda. Luego viene el medio de comunicación, qué palabras empleo, qué recursos. La imprenta digital, es que esto viene a cuento, la imprenta digital llega a existir en los años 80, 70, yo hubiese hecho libros de texto de todas las asignaturas. Yo tengo un libro de texto, 3, creo que es tercero de la ESO, cuarto de la ESO, primero de bachillerato y la PAU, donde estaba todo en 60, 70 páginas. Y en esos libros de 300 páginas, que nada más que leerlo, te cuesta, te aburre, te atemoriza, nada más que leerlo. Y después sacar lo que hay que aprender, el subrayado, y después memorizar. ¿Y qué táctica empleé yo? La del catecismo. ¿Qué entiende por lenguaje? El lenguaje es un proceso de lenguaje, vale. Clases de lenguaje, tal. Entonces hacía preguntas, hacía exámenes, turbos, exámenes rápidos. Todos los viernes, que tenía que corregirlo, lo corrijo. Y todos aprendían porque el rato que dedicaba a memorizar, sabía lo que había que memorizar y lo memorizaba. Entonces nadie suspendía. Y después cuando hacía un examen completo, ponía lenguaje. Y ahí ponía todas las respuestas unidas una con las otras. O sea, el procedimiento didáctico es fundamental. Y cada libro, queramos o no queramos, son como lecciones también. Todos los libros, escritos hace 1000 años, 2000 años, no sé, lo que sea. Pues vamos a ir por ahí ya metiéndonos en materia narrativa, un poquito ya en tu obra, porque frente a la estrecha visión insular e institucionalizada, tus textos narrativos reflexionan sobre el presente, el pasado y el futuro, intentando desvelar la realidad a partir de sus contradicciones sociales. Y tú en tu literatura reflejas la vida social de los barrios al tiempo que recuperas precisamente esas voces silenciadas.
De ahí que una de las técnicas recurrentes en tu obra sea la del discurso polifónico. Tus personajes toman la palabra a partir de la grieta de los lenguajes hegemónicos para contar sus propias historias y tejer así la memoria colectiva de nuestras clases populares, de nuestras clases trabajadoras. Víctor, ¿qué tipo de personajes podemos ver representados en tu obra, así a grandes rasgos, y cuáles son los sentimientos que los atraviesan? ¿Podríamos a lo mejor hablar de personajes tipo o quizás establecer categorías o simplemente rememorar algunos de los mejores caracteres salidos de tu pluma? Que hay un personaje que es fascinante, por ejemplo, Cesarito Dávila, el de la Rorró del Cabrero. Tenemos también al abuelo Ignacio Perpetuo. Hay una novela que yo he estado leyendo últimamente que hay un personaje, no recuerdo el nombre, pero es uno de nuestros mayores que se fueron a América Latina, a hacer las Américas, y ya tiene su familia allá, pues yo no sé por dónde andaba, si por Colombia, Venezuela, quién sabe, y deja aquí a toda su familia, monta otra familia allá en América y regresa solo para morir a su casa. Y lo primero que hace es dejar su sombrero, se mete con zapatos y todo y se pone durante 11 días a morir. Eso está en Largo Oscuro Origen. Entonces eso es un personaje que representa un sentimiento tan nuestro como es la magua. Y a mí me gustaría que nos hablaras un poco porque tú precisamente has hablado de que hay que seducir. ¿Qué tienen estos personajes tuyos que son tan seductores? Por ejemplo, en Nos dejaron el muerto, es la mirada infantil la que está narrando. Entonces también siempre hay niños, hay mujeres, hay una obra que es maravillosa que se llama Siete sitios queda lejos, que para mí es un canto a la madre canaria. Entonces, háblanos de estos personajes, Víctor, un poquito, por favor. No puedo hablarlo porque no me acuerdo. No, lo digo en serio, lo digo en serio. El haber escrito a impulso, y cuando yo releo, estoy leyéndolo por vez primera. Lo digo en serio. Qué bonito. Que ya tengo de memoria, no, ha sido siempre. Escribí a impulso, se editaron, se difundieron, etcétera. Ahora me ha salido, o sea, y aparte sin reflexionar. Con una técnica dificilísima, porque, sí, por ejemplo, en muchos ensayos críticos hay gente que se ha puesto a contar los personajes. En Nos dejaron el muerto hay más de 120. Y Juan Manuel García Ramos, por ejemplo, que tiene un artículo crítico muy bueno sobre tu novela Largo Oscuro Origen, se puso también a hacer un recuento de personajes. Yo no sé si ahí en Largo Oscuro Origen llegamos como a los 150. Entonces, imagínense ustedes movilizar todas esas voces dentro de la narrativa. Es normal que no las recuerdes, pero es que hay unos personajes, algunos que son de verdad tremendamente entrañables y que nos sirven como espejo para sentirnos identificados. Yo ahí veo a mi abuela, veo a mis padres, veo es de verdad, y es lo que tiene el tipo de literatura emancipatoria, ¿no? Que nos sirve como referente, como un espejo, y eso es lo que tú nos has dado, Víctor. Hombre, una de mis suertes, a nivel, llamémosle, vanidoso o intelectual, como sea, fue lo que me dijo Maximiano Trapero una vez, que como yo era independentista, cuando he sido el autor canario que en vida ha sido muchísimo, dijo él, más alabado. Yo le dije, Maximiano, lo soy por decoro y compasión, me da pena, y me daría vergüenza no serlo. No significa odio a España, al revés. Yo deseo para España lo mismo que para el trozo de humanidad al que pertenezco, como decía José Martí Pérez. Patria es el trozo de humanidad al que se pertenece. ¿Qué quiere? ¿Que Malta? ¿Qué quiere? Chiquitita, Luxemburgo. Yo qué sé. Los demás no tienen entonces decoro ni compasión. No, hablo de mí, de mi escala de valores. Cada uno tiene su capacidad comprensiva y su escala de valores. Y ahí están los sentimientos. Vivir es sentir. Nos gusta o no nos gusta. Y ahora me acordé, repito, ella habla de, yo ni me acuerdo. Sosa Barroso, Sebastián Sosa Barroso,
Yo nunca lo vi una vez sola en el club de prensa. Dice, con el arroz del Cabrero, la narrativa canaria ha llegado a una cima, con C, altura, que abre nuevos senderos de valores, no solo formales, sino también de contenido. Esta especie de valoraciones gratifican. Digo, ¿ha valido la pena? O sea y así pues, más. Hablando de esas emociones que estábamos comentando, ¿por qué en tu obra hay una oscilación entre el sentimiento de la socarronería tan canario, ¿verdad?, para nosotros, y el fatalismo? Porque Ángel Sánchez, por ejemplo, decía que tus personajes parecía como si estuvieran marcados por un fatum, un destino ineludible, donde no cabía sino una rebeldía sorda que tú muchas veces aligerabas con notas de humor negro. Entonces, ¿por qué esa oscilación entre la socarronería, el fatalismo? No sé, cosa de uno, ¿eh? O sea, no me pongo pegas, no me pongo obstáculos, y entonces lo que se me ocurre lo llevo a la narrativa, y cuando escribí artículos, a los artículos. Y en mis canciones. Hay un corrido que se llama Estando con su esposa, de rodillas en la iglesia, para confesarse. Llega 3 individuos y le matan. Y ella se vuelve loca. Entonces, se me ocurrió, digo, coño, yo a veces digo, ya tengo que cantar 3 canciones o 4 canciones en el programa que venía, los viernes. Y a veces hacía 4 canciones con una palabra o una imagen que me surgía. Me ponía, eso sí, una cosa que he tenido yo que me he opuesto, he procurado ponerme en el papel del personaje, imaginándolo a otro, viéndolo y tal igual, y entonces me dejo llevar. O sea, el no ponerme cortapisa me ha ayudado mucho, porque así ha hecho posible, surgen personajes que pasó por allí, y luego empieza a vivir. Y tú me hablas de mi obra y yo no me acuerdo de casi nada. Claro, son tantos personajes, tantas historias. Y después también estos libros, que yo ni me acordaba de este libro. Entrañables compatriotas millares. Artículos que escribí sobre los millares. Y hay una foto aquí tan entrañable. Yo, con el pelo todavía grande, moreno, el bigote negro. Agustín Millares Sal, en el centro. Y nada más y nada menos que Rafael Arozarena. Aquí los 3. ¡Qué foto! Yo ni me acordaba. A ver si dice el año. Años 80. Y debajo, Franquelo. Gracias a Franquelo tomé la literatura. José María Millares, aquí en el centro, la garita que tiene. Y yo todavía con el pelo igual. También, año 90, este es de los años 90. Es decir, he tenido también la tremenda suerte de vivir la cordialidad solidaria con otras personas. O sea, de manera natural, instintiva. No voy a aprovechar, no. Y esa solidaridad también es la que se transmite en tus personajes, porque hay una solidaridad de barrio, una cohesión grupal que nos remite a unos tiempos que parece que ya se están perdiendo con este individualismo y con la vida moderna tan rápida. Y entonces estamos siempre volviendo hacia el pasado, al origen, ¿no? Estamos aquí en Canarias muy siempre entusiasta con el tema de los orígenes, y a veces nos olvidamos de un pasado más inmediato, que es el que tú plasmas en tus obras, cuando se producen las migraciones desde las medianías y desde las cumbres a los barrios capitalinos, que son los que aparecen en tu obra. Y yo creo que tú tienes una de las mayores genialidades de la historia de la literatura canaria, que es la creación de un espacio literario que tú llamaste 7 sitios, que es
espacio, pero que no... Queda lejos. Que sí, así titulaste una novela, porque ¿dónde queda ese 7 sitios? Y muchos personajes también van ahí a morir, es destino y es origen, y es un espacio donde se abole el tiempo, pero no es un espacio mítico, como puede ser Macondo, también tenemos ahí Comala, la Santa María de Onetti, Salvago de Armas Marcelo, es un espacio desmitificador precisamente. ¿Qué nos podrías decir tú de...? Hay más ejemplos, tenemos también la Platanópolis de Alonso Quesada, pero ¿qué nos podrías decir? ¿Qué es 7 sitios para ti? 7 sitios es una especie de imaginar la realidad que vives. Estás viviendo la realidad y estás imaginándola, como si no la vivieras. Repito, me surgió sin pensar esto que estoy pensando ahora. Lo acabo de pensar porque tú me preguntaste. Sí, es una especie. Queda lejos, no estás nunca. Estás y no estás. Exactamente. Oye, qué negativo era. Negativo. He compuesto canciones, he viajado con mi mujer a montones de sitios. Ahora estoy aquí. La radio canté no sé cuántas canciones he cantado. Ahora lo ponen en diferente. Ya porque ya no quiero... Podríamos decir entonces quizás que es como un espacio liminal, una especie de... No tengo una idea. De limbo. Sí. Mira, Víctor, estamos atravesando también una etapa histórica, tú lo sabes, en la que hay una mayor sensibilidad hacia la cuestión de género, no solo desde el ámbito de la denuncia por violencia, sino también desde la disidencia sexual, en que se impugna una visión heteronormativa y una masculinidad hegemónica, masculinidades en muchas ocasiones tóxicas, ¿verdad? Y todo ello aparece inscrito, sin filtros y de una manera brutal en tu narrativa. Por ejemplo, hace poco hubo un evento que salió difundido en las redes sociales sobre la canariedad y un investigador llamado Pablo Esteves mencionaba precisamente tus cuentos cobardes como un ejemplo para poder trabajar a partir de la visibilización de esas masculinidades tóxicas. Y, por ejemplo, el asunto de la condición femenina enfrentada a la violencia estructural de las sociedades patriarcales está presente ya en una de tus novelas más famosas, Nos dejaron el muerto. Hay un pasaje espeluznante en el que el personaje central, que es el muerto, se está rememorando que él le dice a su esposa y a su hija que no las va a dejar ser felices, que antes de que sean felices y las sobrevivan, las mata. Estamos viendo cosas de esas hoy en día, de gente que está matando a sus propios hijos para venganza, para que su esposa no sea feliz. Hay también momentos, por ejemplo, en Largo Oscuro Origen, hay un momento espeluznante, estremecedor, descarnado, en el que Fatimito del Carmen sufre una violación grupal. Estamos viendo eso en nuestras calles, las manadas. Y todo eso está ahí. Y también vemos un asesinato del tunísico. El Tunicio, uno de tus personajes, un personaje fantástico que después regresa como un fantasma. y es un personaje que es asesinado por la incomprensión, por hablar otra lengua y practicar otro credo. Hemos visto también aquí gente alzarse con actitudes racistas, queriendo hacer estúpidas cacerías. Entonces, también están presentes la pederastia, las redes de prostitución infantil, todo eso está en tu narrativa. Y estamos ante una problemática cuya solución pasa por un intenso proceso de revisión de las convenciones sobre las cuales nosotros hemos construido nuestra realidad. A mí me gustaría preguntarte, Víctor, yo sé que es mucha información la que yo acabo de dar ahora, pero ¿hasta qué punto puede la literatura, desde la ficcionalización de la historia, ayudar a ponerle nombre a la violencia y a la atrocidad que vivimos hoy en día, en un intento por señalar todas nuestras taras sociales? ¿Cómo puede ayudar la literatura señalando qué podemos inferir de esto? Yo, escuchándote y viendo las portadas de estos libros, digo, solamente tengo una respuesta. Es un milagro, he sido un milagro de entonces. Claro, un milagro
todo esto y lo que estás diciendo, y también la alegría que tengo de esta portada de Julio Viera, un hombre que tuvo que ir a comer a Bélgica trabajando en minas, y lo conocí, estuve en su casa en Palma de Mallorca. ¿Cómo no voy yo? Y también aquí, un artículo mío, año 94, que yo ni me acordaba. Bueno, no me acuerdo de nada. Amo a España. Un artículo mío. Y ni me acordaba. Buscando algo sobre Vargas Llosa, porque yo escribí sobre Vargas Llosa un artículo en el año 91, 92, donde mostraba lo que iba a hacer. No sé por qué, pero me dio, porque yo a Vargas Llosa quizá era el autor que yo más quería cuando empecé a leer, a los llamados latinoamericanos, ¿no? García Márquez, Juan Rulfo, etcétera, ¿no? Y entonces, no sé qué hizo él o qué expuso él. Yo escribí un artículo donde le decía que me daba pena. Y fue así su vida después, ¿eh? Hablo año 92, pero creo que está en mi libro Respondo, que aquí no está. Y entonces me encontré con esto de amo a España. Y digo, pero mira, dice, ya terminé el artículo, y a lo mejor la daría yo esa razón de que amo a España, porque amo a mi patria, amo a Canarias. Y quien ama a su madre, quien la ama, también ama o respeta. Amar es desear el bien a las demás madres, incluyendo a la de aquellos que nos dañan. Ahí se termina el artículo, 14 de febrero 1994. La casualidad, buscando lo de Vargas Llosa me encontré con este título, ¿no? Y eso para mí, todo lo que ha dicho de mí, y cuando yo digo, oye, ha sido un milagro. Porque si uno hiciera todo esto para ganar más dinero, para conseguir una posición social donde la gente te alabe, te admire, se te someta, no. Lo digo haciendo. Igual pasó con las canciones. Aprovechando la radio, digo, yo voy a componer canciones. Y compuse canciones, repito, que yo procuraba que estuviesen a la altura de las que más me gustaban, de las mejores. Eso es suerte. Porque he temido a la frustración, lo digo, yo prefiero no meter el gol a no tirar. Pudiendo tirar, claro, no. Entró, no entró, es la vida. ¿Y qué significó, hablando de esta suerte, conocer al profesor senegalés Amadou Ndoye, que hizo su tesis doctoral sobre la narrativa canaria de los años 70? Él decía que la gran falla de la literatura canaria era su desmemoria. Para los que no conozcan a Amadou Ndoye, él tuvo la suerte de dar con el profesor Juan Manuel González Martel, que se encontraba en Senegal durante los años 66 y 68, y de esas clases pues surgieron un grupo de estudiantes de Senegal que empezaron a interesarse por la literatura canaria, y entonces él vino para acá, escribió mucho sobre ti y sobre muchos otros, y yo no he visto crítica literaria tan fresca, tan mordaz como la de Amadou Ndoye. La verdad es que hizo muchísimo por nuestras letras, y he traído aquí sus estudios sobre narrativa canaria, porque tú en alguno de los artículos decías que todo el mundo que pasa por la Universidad de Las Palmas y de Tenerife debería de leer en algún momento esta obra de Amadou Ndoye. ¿Qué significó para ti esa amistad, Víctor? ¿Por qué Amadou nos supo leer también? Es cuestión de casualidades, la vida es así. También había una profesora, parece, de Turquía, no sé si de Ankara, que se llama
espero que viva, ¿no? Yilmaz, Y-I-L-M-A-Z, Yilmaz, no sé qué, que también no sé cómo llegó, creo que fue nos dejaron el muerto. Y también hizo una traducción y todo. Y así habrá, por así decir, otras, o sea, situaciones o productos. Eso tiene el libro, lo dije antes, se emancipa, uno no sabe a dónde llega, qué versión se le da. Y luego viene la responsabilidad sociopolítica de toda persona que tenga incidencia social. Ahí te quería yo llámese cantante, preguntar, llámese futbolista. Tienes un artículo que se llamaba Guardar silencio intelectual, en el que hablabas precisamente de que cuando uno responde públicamente mediante la obra artística, en tu caso literaria, está haciendo política, sí, porque participa, quiera o no, en una ineludible planificación. Y esto me lleva, por ejemplo, a pensar en esta escritora joven, Andrea Abreu, que conmocionó a mucha gente en una entrevista cuando incluso dijo: cuando escribo en canario, escribir en canario es un acto político. Entonces, me gustaría que nos hablaras de eso, de la escritura como acto político. Porque parece que la gente estaba como llevándose las manos a la cabeza, ¿pero qué está diciendo? Y tenía toda la razón del mundo. Entonces, todo lo que tenga incidencia social decir? Participa de la política, entendiendo política como la estructuración de una sociedad a través de normativas. En estas normativas, prohibiciones, tal y cual. Pero es normal, hasta la misma casa de uno tiene que haber una organización para que se respete la especie de normativa. Yo les decía a mis alumnos que la rebeldía no tiene nada que ver con la mimosería. La mimosería y la rebeldía muestran situaciones sentidas como incómodas, pero la diferencia está en que la mimosería busca satisfacerse a sí mismo, no importa que se perjudique a los demás, y la rebeldía consiste en buscar la mejora de uno con la mejora de los demás, del entorno. Esa es la gran diferencia. Y ustedes, le decía a mis alumnos, no pueden ser mimosos, no pueden ser rebeldes. Ustedes son mimosos. Si fueran rebeldes, lo primero que harían es: voy a procurar no molestar, no perjudicar a mis padres, que son los que dan la vida por mí. Esa es la rebeldía. Insobornable. Insobornable, eso ya es lo que dice de mi obra. Pero yo me refiero, así que si ustedes quieren ser rebeldes, mejorar la situación de ustedes, búsquenla con la mejora de los padres y de los hermanos, que no sufran por ustedes y que sepan que ustedes los ayudan. Y algunos se quedarían con esa idea, ¿no? Igual pasa con todo. ¿Por qué la mayoría de los intelectuales y de los artistas son mimosos? Entre ellos Vargas Llosa. Pues se acaban considerando el centro del universo, y aquel que se lo ponga es un envidioso, un celoso. Lo siento por ellos. Es una suerte no tener celos, una suerte tremenda, sean celos provocados o sin provocar. Mi suerte, repito, es que no he sido envidioso. Yo no recuerdo haber envidiado nunca a nadie. Envidiar es desear el daño a otra persona. Repito, no lo recuerdo. Y celos tampoco, porque mi novia nunca me lo provocó, que mi mujer. Ya es una suerte. O sea, entonces, el no ser celoso y envidioso me ha impedido, bueno, montones de malos ratos y de miedos, sobre todo miedos. Es una suerte, repito.
Y de evitar la frustración, que es algo que Sí, aparece sí. siempre ahí. La frustración está latente en toda esta obra. Mira, Víctor, para poder dar No, yo paso... mirando esto acabo considerándome un milagro yo. Oye, Yo Víctor, diría, eres un milagro. un portento. Mira, Víctor, para ir terminando y poder dar Este espacio libro, ¿quién lo saca? Un baile del sol. Este es el de Amadou, que tú recomendabas que Yo no- todo el mundo debería de ser una lectura yo no lo obligatoria. Y por eso lo traje un poco, para recordarlo, la memoria de Amadou. Yo te voy a proponer, para ya dar paso a las preguntas del público, como una especie de juego. Yo me he inventado una cosa que he dado a llamar un glosario ramiresiano. Y son esas palabritas que tú, como pildoritas, siempre has ido articulando en toda tu obra. Entonces yo lo que sí te voy a pedir es brevedad. Sí. ¿Vale? Así como un juego de psicoanálisis, que yo te muestro una imagen y tú me dices qué se te viene a la cabeza. Pues así le vamos a hacer. No más de 2 o 3 palabras, no nos enrollamos ni nos liamos, y yo te las voy a ir soltando. Muchas se van a repetir, pero bueno, es como un flujo a la conciencia. Tú me dices, ¿estás? ¿Vale? ¿Estás listo? Sí. Vamos allá. Pero Venga. antes, casualidades. Estudios sobre narrativa canaria. El Hajj Amadou Ndoye. El camarote de la memoria. Que tenemos al autor. ¿Quién es el autor? ¿Qué tenemos? Sí, señor. De Agustín Díaz Pacheco, o la historia simbólica y poética de varias marginaciones. Amadou Ndoye. Senegal. Que se marchó. Una mirada crítica asombrosa. Nunca fui a Garatusa, de Juan Manuel Torres Vera, o la poesía de la infancia. Y se acaba de marchar, como la casualidad. Yo ni me acordaba que este libro no lo tengo yo, lo tuve, pero no sé a quién se lo di. Luego lo buscamos. Y Morfatín, un alumno de él, hizo la tesis sobre los de muertos, parece, ¿no? Sí. Salió un libro. Tú tienes 2 tesis que han hecho de... Fíjense cómo son las cosas. Hay 2 tesis de licenciatura en universidades extranjeras, pero curiosamente no hay tesis sobre ti aquí en las universidades No, canarias. curiosamente no. Bueno, ¿vamos allá con el juego? Sí. Venga, a ver. Biofilia. Sí, el amor a la vida. Borbonato. La plutocracia coronada. Ay, me la pisaste, plutocracia coronada. El borbonato es el sistema borboñol. Muy bien. Yo llamo a los españoles los borboñoles. Caquexia. Es verdad, caquexia es esa especie de enfermedad mental que se te acaba imponiendo por el miedo a exponerte o a aprender. Muy bien. Culismo. ¿Eh? Culismo. Culismo de culo. Sí, de culo, la sacas mucho en tu... ¿Sí? Sí. Ah, será... Como los culichichi. Sí, será de que le gusta enseñar el culo. Ignorantación. Eso. Condenarte a que temas, a aprender. No. Mimosería. Eso. Frente a la rebeldía está la mimosería. Ok. Me siento incómodo y quiero que me mimen. Mixtificación, que la has escrito así con X muchas ¿Cómo? veces. Mixtificación o mistificación, Sí, las dos valen. La mistificación de eso es construir falsedades que se mezclan con verdades y entonces se anula las verdades o se manipula las verdades. Ha sido lo normal siempre. Poquito. Patria. El trozo de humanidad a que se pertenece. 7 sitios. Ya te lo dije antes. Repítelo. 7 islas. Inventé un lugar a que llamaba 7 sitios. Zorroballamiento. Zorroballar, eso, sometimiento abusador. Y terminamos con Torreón carcelario. Eso, un torreón es una isla que no puedes escaparte. Nadando, o te metes en un barco o te metes en un avión, o helicóptero, da igual. Entonces, las islas se han convertido y son torreones carcelarios, porque no te defiende nadie, empezando por tu familia. Muy bien. Oye, qué negativo eres. No, estoy hablando. Pues en esa negatividad he sacado la biofilia. Aprovecho. La primera palabra con la que empezamos tu glosario ramiresiano. Muy Y bien. la suerte que tuve, la convivencia laboral diaria, porque hasta en el verano, menos agosto, tuve con los alumnos y las alumnas.
Quiera que no, eso marca. No es igual estar, y no digo menoscabo, ¿no? Detrás de una oficina, todos los días, que no tener contacto humano. Hay personas que prefieren estar solas que tener contacto humano, ya sea como chofer en una guagua, como tendero, o sea, como en la enseñanza. Y yo tuve esa suerte de estar siempre en permanente contacto humano, desde niños de 6 añitos, incluso de 5 una vez arriba en Tafier, hasta gente de la PAU y adultos, guardias civiles, funcionarios de Hacienda, hasta sacarse el graduado escolar. O sea, ese contacto humano, o sea, me ha ayudado muchísimo. Y por eso ahora, entonces, vamos a hacer ese contacto humano con nuestro público y vamos a empezar el turno de preguntas, que seguramente la gente está ansiosa por poder hablar contigo, Víctor. Atrévanse. ¿Qué nos puede aportar a los creadores de Canario que diga el camino de la rebeldía? Hombre, la ventaja de la rebeldía es que te ayuda a no frustrarte, aunque te equivoques. Si no eres rebelde, te entra miedo, gustará, no gustará, ¿quién se molestará? ¿Qué enemigos me creará? O sea, la rebeldía es una especie de decir, no, atrévete, no te frustres, para bien y para mal. Al menos yo lo consigo así, no frustrarse y atreverse. ¿Más preguntas? ¿Por arriba? Don Víctor, a ver si usted puede dar su opinión. Hay muchos independentistas que sostienen que... Buenos días. Don Víctor, a ver si usted me puede dar Igualmente, hombre. su opinión. Hay muchos independentistas que sostienen que la llegada de la República Española, con sus efectos y con sus errores y sus virtudes, que lo que hubo antes y lo que hubo después lo ponen todo en el mismo nivel. Yo quisiera que usted me diera su opinión sobre ese tema. No se suele manifestar mucho que los verdaderos dueños, de lo llamado español, eran los vaticanistas. Esta organización mundial, económica, militar, llamada Iglesia Católica. No se podía hacer nada en España, nada que no estuviese al servicio y tuviese el permiso de los vaticanistas, cardenales, obispos, curas, etc. Tenían espías en todas partes, en el barrio de San Roque, en San José, San Juan, por hablar de la Gran Canaria, y aquí en todas partes. Se enteraban de todo lo que pasaba. Para eso estaba la confesión. Durante siglos. Y eso, la llamada Iberoamérica, donde estuviese. Y la República, que fue una especie de milagro, antimilagro, intentó que esa tiranía vaticana desapareciese. Y le costó, al republicanismo, le costó muy caro. Primero, el exilio del dinero, casi todo controlado, ustedes lo saben, por el Vaticano. La banca de Nueva York todavía pertenece al Vaticano, la más poderosa del mundo parece, y no se tiene en cuenta casi nunca. Repito, en los barrios todos eran espías, confesando. Mira, tú sabes, está el cura. Y quien se confesaba, casi siempre mujer, casi siempre, hombres pocos, contaban lo que pasaba en su casa y en los alrededores. Víctor, no exagere, ojalá exagerar. Esa realidad no se suele tener en cuenta ni en la televisión cuando salen programas, no. Que luego sería Borgoña,
fue propiedad, ahora ya no tanto, del Vaticano. La culpa no es mía. No se voy a hacer nada, ni en haciendas, ni en comercio, ni nada. Y eso durante siglos. Y la República fue el primer intento, me refiero a la Segunda República, serio, de decir, vamos a procurar que los niños no sean esclavos desde los 5 años. Mi padre empezó a trabajar con 5 años, arriba en Moya, 5 años. Joder. Y así en todo, donde ha mandado la Iglesia, llámese Colombia, Bolivia, donde ha mandado la Iglesia. La suerte más grande de parte de la humanidad fue el protestantismo. San Lutero bendito y toda esa gente. Y empezó por los campesinos, que ustedes saben, que tenían que hacer los diezmos y primicias, se llevaban todo allá en Alemania. Los diezmos y primicias se quedaban con todo el producto. Empezó por los campesinos. O sea, siempre es cuestión económica. Trabajar durante siglos para diezmos y primicios a la fuerza. Y eso no se tiene en cuenta. Parece que eso no existió. Y la Segunda República, para mí, hablo de lo que he leído sobre la Segunda República, fue un intento de que empezasen las personas a ser personas, dando opción y obligando a que los niños y las niñas fuesen todos y todas a los colegios. La enseñanza gratuita, esto, lo otro. Y de ahí cuando, o sea, sobre todo la riqueza borbónica, ¿no? Que lo sacaron de España. Eso ha sido la Iglesia Católica, el vaticanismo, lo que ha impedido. No existe el vaticanismo y la península ibérica hubiera sido un solo Estado, con capital. En Valladolid se intentó, o si no en Lisboa, porque después estaban las colonias. Se convierte en Iberia, con capital. Después tendría otras capitales interiores, ¿no? Como Madrid, como Sevilla, y hubiese sido una revolución absoluta, porque desde Lisboa se hubiese controlado, o se hubiese, yo que sé, mejor, todo el Atlántico. Pero claro, los que mandaban, los hacendados, impidieron que la capital de Iberia y tal fuese Lisboa. O sea, Lisboa y pues España sería Iberia. Ha sido siempre los que tenían el dinero y tal, la Iglesia era el que controlaba, porque ningún ricachón podía no asistir a misa, tenía que ser más católico que además se ve en las procesiones. Y sin embargo eso no existió. Imagínate Canarias, los torrones carcelarios, que tu enemigo es Gran Canaria, tu enemigo es Tenerife. Mira tú los gomeros, los herreños, los mauros. Sí, la Iglesia estaba en todas partes. Estaban las procesiones y todo. ¿Qué le quedaba a las mujeres? Nada más que ir a las procesiones, de la romería, y disfrazar, y obligada a vestir como las pobres musulmanas. Mi abuela no podía salir, el vestido negro, cuando no tuviese luto, la manta, nada más que se le veía la cara, porque el traje le llegaba, ya más todos saben. Es decir, esta especie de vivir peores que presos. Porque por preso no tiene ilusión, dice, no, un día sale libre. Y ha habido opción para esta especie de capacidad autoadministrativa del Canario. En 7 repúblicas no pasa nada. Una confederación de repúblicas. Y la capital se va variando. Es mi concesión, llámelo como quiera, idílica. Pero la república, si la república triunfa, se convierte en federal,
naciones, y después tiene una especie de gobierno, llamémosle confederal también, y sobre todo las mujeres, con la Segunda República, por primera vez en la historia de España, se intentó un poquito antes, empezaron las mujeres a ser personas. Sí, personas, capacidad de memoria, entendimiento y voluntad. Sí, memoria, memoriza. Oye, Yo creo que a lo mejor tenemos tiempo para alguna pregunta más. Correcto. Ya. La ¿Sí? toma los cortos. A ver. Ahora sale el barco. Que no conocía la que tenías un libro sobre los personajes. Valoraciones femeninas, esto. Lo buscaré porque. Crítica literaria femenina sobre su obra. Porque me parece que los personajes femeninos de tus libros son impresionantes muchas veces. Pero una cosa que me gusta mucho de ellos y que entiendo que te sale de manera natural, que no lo estás pensando cuando los escribes o cuando los plasmas, es que, como decía Naira antes, ¿no? Muchas veces sufren agresiones brutales, circunstancias de todo tipo, que bueno, que son las que pasan, ¿no? Cotidianamente también. Pero hay una cosa que no haces nunca, que es casi nunca las victimizas, nunca hay paternalismo detrás de esos personajes, nunca hay revictimización y casi siempre acaban siendo de alguna manera dignificadas, ¿no? Y revalorizadas desde ellas mismas, ¿no? Me parece algo que no suele suceder en la literatura, ¿no? Las mujeres que sufren agresiones siempre hay detrás ese paternalismo y esa victimización, ¿no? Y pierden casi su, ¿cómo se diría esto, no? Su propio sujeto, ¿no? Como sí mismas, ¿no? Y me parece que eso en tus libros no pasa y que hay algunos cuentos, como hay uno del que yo estoy enamoradísima de ese cuento, que es el de La esperanza hecha piedra, que el final de ese libro es lapidario y me parece que dignifica al personaje femenino, que parece que no está ahí como... Es un personaje que parece que no es nada, sino simplemente está para narrar la historia de entre el padre y el hijo, de por qué tienen esa mala relación. Pero ese final de a mi maestro bueno no voy a cobrarle, o sea, me parece que ese cuento está para estudiarlo y me gustaría darte las gracias por eso, ¿no? Por hacer esos personajes femeninos y dignificarlos muchas veces de esa manera, a pesar de las circunstancias que sufren, ¿no? Y por la perreta de no querer frustrarte y a seguir haciendo lo que querías hacer, porque si no, sería imposible tener tantos libros en esa mesa y tener un mundo tan rico de personajes y de historias como los que nos has regalado en todos estos años. Así que quería darte las gracias también. Gracias a ti, mujer, también. He dejado de escribir hace bastantes años y no quiero, o sea, no tengo ninguna, digo, ya escribí y publiqué, ahora voy a la playa. Tenemos otra pregunta por aquí. Hola, Víctor, bienvenido de nuevo. Víctor, ¿hasta qué punto los creadores canarios han claudicado de una idea de solidaridad entre sí, entre ellos, anteponiendo intereses enormemente egoístas? Ahí yo he mantenido, y somos muchos los que mantenemos, un criterio con respecto a los creadores de Gran Canaria, en los cuales he podido apreciar una mayor empatía, no solo con la sociedad, sino entre ellos. Lógicamente han surgido, yo te invitaría a que sigas escribiendo, ¿no? Ya no escribimos como cuando teníamos 30 o 35 años. Nos hemos convertido en cierta manera en ejecutores de un exilio. Estamos exiliados interiormente porque no nos convence algunas propuestas que yo creo que tú te puedes imaginar. Gracias. Gracias a ti. Ya lo he expuesto con otras palabras, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Y entonces, el daño más grande que se ha hecho en Canarias, hablo de lo que conozco, ¿eh? Se ha hecho en las aulas. En las aulas. Porque puede haber una familia desestructurada,
padre abusador y tal, pero en el aula, si empieza a aprender, a superar la ignorantación, a sentir solidaridad, empatía y adquirir una conciencia de pertenencia a un grupo, llámese vecindad, llámese barrio, llámese municipio, llámese, ¿tú me entiendes? Y para distinguirnos y capacitarnos como precisamente entidad distinta, está la soberanía, la capacidad de relacionarte con Alemania, con España, con Portugal, etc. Y entonces esa especie de imposibilidad de administrarte, no existe. Y entonces los intelectuales dan lo que tienen. Pero como digo yo, han sido testigos. Cuando con Franquelo sacaba Narrativa Canaria en 3 volúmenes, Literatura Canaria año 71, etcétera, era mostrando que ha habido testimonios en todos nuestros escritores, en todos. Otra cosa es la actitud y otra cosa es en contra o a favor de quien se contiende, porque vivir es contender. Estamos contendiendo desde el vientre de nuestra madre hasta que estamos muriéndonos. Contender. Esa imagen es hermosa. Siempre se defiende algo, se ataca a algo, se defiende a alguien, se ataca a alguien, siempre. Otra cosa es esa contienda es positiva, se busca algo mejor. Y entonces aquí el intelectual canario, se ha alimentado de lo que lo ha rodeado, y después viene el miedo. Me puedo cerrar puertas, puedo perjudicar a mis hijos. Eso ha sido normal. Alonso Quesada llegó a decir que se sentía persona, trabajaba cerca cuando iba al muelle y veía bajar extranjeros de los barcos. Él trabajaba por una compañía. Sentirse persona. Es cierto que él tuvo que mantener a 3 hermanas, a 3 tías, a la madre, y cuando se casó y empezó a ser feliz, se murió. Yo me refiero que en ese terreno yo he tenido suerte. Aquí está, mira, parte de... ¿La he aprovechado? ¿Que me he creado enemigo? Como yo no odio, ni sé quiénes son mis enemigos. Prefiero lo positivo, esto mío, este mismo acto. Eso es que cada vez tengo menos ganas de escribir, seguramente ya no escriba más. Bueno. Yo ya he escrito. Hombre, a lo mejor un día se me ocurre escribir. Cuidado, no quiero tampoco decir no. Por ahora no. Todo lo que leía ella era nuevo para mí. Yo ni me acordaba. Se quedó en el tintero por ahí, tenías un proyecto de novela, Vosotros los Perrarios, no sé si la lleguemos a ver o no. Pero bueno, yo creo que hay tiempo para una última pregunta. Sí. ¿De dónde le viene el gusto por las rancheras? No, porque cuando yo era chico, las canciones que se cantaban eran mexicanas. Con la guitarra, el timple, la bandurria. 4 caminos hay en mi vida. Hasta luego, gracias, Me cansé de rogarle. Esa era la música que yo escuchaba cuando chico. Ni esa ni folía. Y luego, pues, eso, te enganchas. Luego, las películas que solían echar en el cine San Roque. El cine San Roque, ajá. Eran mexicanas casi todas. Que si Cantinflas, que si Pedro Infante, que si Jorge Negrete. Sí, me refiero ya, fue el mundo musical que yo tuve cuando chico, era la canción mexicana. Y después me dio por componer para aprovechar el rato del rincón de la cantina. Voy a inventar canciones. Es que no, tú lo oyes. En la canción mexicana, en los corridos, hay un fondo de violencia. Sí. No lo veo
como una persona violenta. O sea, me choca un poco que le guste ese tipo de canciones. Bueno, son animadas, son divertidas, pero no lo ve usted como una persona violenta. No, ya te he dicho que yo me suelo intentar poner en la piel de los personajes. Y entonces cuando yo hago un corrido, lo que procuro es imaginarme un personaje o dos personajes que tienen su historia. Lo que sí es cierto es que todos mis corridos son microrelatos. Son relatos. Cualquiera de ellos. Desde Odio Fraternal, que es la número 11, parece, de mis canciones. La 1 es Pedro Balas, que lo compuse en los jesuitas. Yo con 17 años más o menos, 17, 16. Pedro Balas, acérquese por aquí, que me parecen aburridos, que los quiero entretener con el cantar de un corrido, en el que cuento la historia que le ha dado fama, muerte y gloria a un charro por ser bandido. Y muere precisamente cuando se está muriendo, cuando ve a su amada coqueteando con el coronel. Ese fue el primer corrido. Después, canciones mimosas que llamo yo, la ranchera, ¿no? Ya no me cabe duda de que de resignarme. O sea, yo le debo mucho a la música, yo lo he dicho. Mi suerte es que no he vivido, de la literatura ni de la música, sino que he vivido la literatura y la música. No es igual suplemento, someterte, que complemento. El complemento te completa, te solidariza, o sea, para bien o para mal, ¿no? Y entonces yo le debo mucho a la música, porque insisto, a mí me coge más joven y yo haría de todos mis corridos, que son 60 a lo menos, relatos. O sea, pues sí, pues son relatos. Y son, como dices tú, violentos casi todos, o todos. Por eso yo le llamo canciones brutas. Yo al corrido le llamo canciones brutas. Y a las rancheras y boleros, canciones mimosas. Quejándose, no me quiere, me dejó, a ver si tal. Mimosa, los panchos, todo. O sea, y yo al corrido, canciones brutas. Odio Fraternal, un hermano policía mata a un hermano sindicalista porque se casó el policía con la que había sido novia, que era enfermera del hermano, el sindicalista, y el hermano sindicalista le dijo, o sea, que sean felices, que ya sea. Y como la mujer seguía queriendo al sindicalista, aprovechando una manifestación, lo mató por atrás. Odio Fraternal se llama. En lugar de Amor Fraternal, Odio. Este es el primer corrido, no, el número 10. Antes habrá otro. Todos son brutos, ¿eh? Todos. Tiene finales trágicos. Muy bien, pues ya, ¿sí? Una pequeña pregunta. Recuerda, Víctor, que hace años organicé el intercambio de la reunión de escritores canarios, escritores vascos, narradores canarios, narradores portugueses, narradores canarios, narradores uruguayos, narradores canarios, narradores mexicanos. He tenido contacto con los narradores que coordinaban en Euskadi, en Portugal, en Uruguay y en México, y ha tenido más eco esas antologías en los países que ya he citado que en Canarias. ¿Qué opina? Lo de siempre. Nosotros esperando lo de aquello, nos corta las piernas. El que corta las piernas nos obliga a comprar las muletas, a pagar las muletas hasta la muerte. Y a dar las gracias por las muletas, ¿eh? Gracias. Coño, Víctor, no se eres, ojalá. Y yo me he negado totalmente. Primero que me corten las piernas. Entonces corro mucho, no, toma.
y una manera de correr y aprovechar las piernas, todo esto. O sea que existe una especie de neocensura. Peor, de imposibilidad. Porque la censura sabes que existe y te niega y dices, oye, ¿qué va? Tengo familia, tengo trabajo, ¿qué más? Bueno, sabes que existe esta realidad y dices, no, prefiero seguir así. Ya. Yo suelo llamar a la literatura, a la música, la suelo llamar manigua. La manigua donde yo me meto en una especie de bosque y me siento, bueno, soy libre, no eres libre. Está en una manigua y el lomo puede gritar, puede ir desnudo, puede, o sea, mi manigua, que después salgo de la manigua y me siento un poco mejor o bastante mejor. Bueno, mejor. Manigua. Es imposibilidad, porque uno puede negarse a lo que conoce. No, yo por ahí no voy. Pero porque lo conoce. A lo mejor te equivocas y si vas es mejor, pero lo conoce. Nosotros no. Oye, te lo he dicho antes, la castración. Oye, ¿viste? Eso es gravísimo, claro que es gravísimo. Y ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Y te habla una persona que ha hecho posible que mucha gente empezó a conocer escritores nuestros gracias a la literatura agraria del año 71. Y gracias que estaba con Franquelo. Si no, no sale. Por en aquel tiempo editar mandaba castaña. Ustedes lo saben. Tenía que sacar, te costaba igual 1000 ejemplares que 3000 ejemplares. Porque lo caro era montar la tipografía aquella, ¿cómo se llamaba? La tipografía, ¿eh? Sí, no. Y claro, en aquel tiempo te equivocabas en una palabra y tenía que montar todo de nuevo. Sí, eso costaba carísimo sacar un libro. La suerte es que di con una imprenta que me fiaba. Entonces, siempre que vendía el libro y tal, a los alumnos para el fin de curso, el libro le pagaba. O sea, tuve esa suerte. Pero lo pude hacer. Y mucha gente empezó a conocer a nuestros escritores gracias a los libritos esos. Literatura canaria, tú no lo tienes, ¿no? No es difícil. No, ese no lo traje. El amarillo por fuera y después salió Narrativa Canaria en 3 volúmenes. No hay un texto tuyo ahí, en los 3 volúmenes. ¿Verdad? Por eso te digo, tuve esa suerte. Y mi suerte fue tenerte a ti como maestro, Víctor, mi suerte fue tenerte a ti como maestro, Víctor. Y hablando de dar gracias, yo lo escribí aquí en un texto, terminé el texto dando gracias por tu existencia. Quiero reiterar esas gracias por tu existencia. Ya una vez dijeron, si no existiera Víctor, tendríamos que haberlo inventado. Y cuando mencionaste a Francisco Trajano, que él siempre dijo que el mayor premio había sido precisamente no premiarte, tú en muchas ocasiones has manifestado que el mayor premio es el cariño de tu gente. Y esta es la gente que está aquí y ha venido hoy a rodearte, a darte tu cariño y este gran aplauso que te vamos a dedicar. Gracias por siempre, por todo lo que tú has hecho por Canarias, por la literatura, por niñitos como yo. Gracias, Víctor. Un segundo. Es que me acabo de acordar de una cosa. El Cabildo de Gran Canaria suele nombrar hijos predilectos, hijos adoptivos y todo eso, ¿no? Tú lo sabes. Y una vez me preguntó una persona, digo, ¿viste? ¿Te nunca te has nombrado eso, no? Digo, no, pero si tú eres guanche puro. Sí, porque todos mis antecedentes, todos, son cumbreros. Y a ver que iba a vivir allá arriba, teniendo toda América para emigrar, los españoles, todo, ¿no? Digo, pero mira, por fortuna, eso a mí nunca me ha preocupado. No me he sentido molesto. Eso es cosa del que practica el poder. Es como el chofer, es como el profesor, como el médico, etc. Eso es un asunto de ellos. Pero es una injusticia, ¿no? Ellos aplican su ley
Y la justicia es aplicar la ley. Pero mira, mata. Esa es la justicia de ese pueblo ya. La justicia se sustenta en las leyes. Se construyen las leyes precisamente para legalizar, para inmunizar lo que se te impone, sea bueno o sea malo. Y por eso lo que dije del Borbonato, ¿no? Con el golpe del 23F, que triunfó plenamente, ya se incapacitó al pueblo llamado español a autoadministrarse. Un golpe, y eso lo escribió cuando se dio, no años después. Y no se meditó. Y la suerte mía es que lo metí en este libro de relatos. ¿Dónde está? ¿Cuál? Lo más hermoso de mi vida era, ¿no? Por ahí está. Sí, sí. Aquí. Aproveché y lo metí al final. Y mira qué bonita la trasera, lo Y la más hermoso trasera, de tu vida. mira yo, y encima de mi Javier, que salió, mi hija Ana Mari, que da clase allí en Fuerteventura, y mi hija Sonia, que está trabajando de administrativa en, ¿cómo se llama? El Hospital Perpetuo Socorro. Y me ha dado nietos y eso. Yo me refiero, mira qué foto, creo que esto fue abajo, ahí en la playa, me parece. Por cierto, mira tú, José Luis Gallardo, trozo de José Luis Gallardo Navarro. ¿Quién lo conoció a José Luis Gallardo Navarro? Todo, ¿verdad? Era un hombre, claro, como canario intelectual, muy introvertido, ¿verdad? Y sin embargo escribió un artículo una vez sobre mí acojonante, ¿eh? Fíjate cómo empezó. El universo de este narrador en solitario, no en solitario, ¿eh? Estoy hablando de hace lo menos 30 o 40 años. No es la historia, sino el proceso mismo de escritura en que esa historia es prostituida. Eso yo ni me acordaba. Después me hablaba, pocos escritores logran así de golpe producir en nosotros esa desazón punzante que nos induce a confirmarnos en la sospecha de que la literatura consiste en algo que nos resulta atractivo solo porque es inútil. Repito, esto escribe lo que José Luis Gallardo, ¿eh? Un hombre de eso, introvertido, como buen canario, ¿no? Miedoso a manifestarse. Lo que le decía Leónidas Castillo, pasó de buey, hacerse el bobo, no se te ocurra manifestarte. Un ricachón poderoso, al mejor, bueno, al que más quiera, de los escritores que he leído. Y gracias que se fue para Madrid y no se fue a Cuba a trabajar o a ganarle dinero con la familia. Don Benito Pérez Galdós. Y decía, no. Pues aquí, Víctor, muchas gracias por estar aquí. No nos hacemos los bobos, sabemos lo que es bueno, así que... He tenido, si me quejo, más que mimoso sería un ingrato pérfido, porque hay ingratos que no son pérfidos, ¿eh? He tenido suerte, mi obra se ha escrito, se ha publicado, se ha valorado, y con el premio de que no se atreva a premiar, que es el mejor premio según Trajano. Mira, vas a